Buenas noches, nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de la carrera de Medicina de quinto ciclo paralelo A, de la cátedra de Fisiopatología. Nuestro grupo está conformado por Jennifer Pérez y Luisana Intriago, y el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome del manguito rotador. Para abordar el tema sobre el síndrome del manguito rotador, hay que tener varios puntos en claro. Tenemos que considerar que el grupo de músculos y tendones que rodean la articulación del hombro poseen gran flexibilidad. Este conjunto de músculos es conocido como el manguito rotador, el cual, gracias a él, nos permite realizar diversas actividades. Es frecuente que el manguito rotador sea susceptible a lesiones. Por eso se lo considera una patología multifactorial si éste está afectado, debido a que puede haber factores tanto extrínsecos como intrínsecos que lo produzcan. La ruptura del manguito rotador puede ser de compromiso parcial o total y se va a categorizar por una causa degenerativa, la cual es muy común en personas mayores de 50 años o producto de algún traumatismo. Un diagnóstico temprano será de gran ayuda para un tratamiento oportuno de dicha patología. Pero en sí, ¿qué es el manguito rotador? El manguito rotador es la integración estructural y coordinación funcional de 4 músculos escapulohumerales que se encuentran sujetos en el húmero. Estos van a ser el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y subescapular. Como podemos ver en la imagen, tenemos a los músculos supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo menor. Pero el síndrome del manguito rotador, ¿qué lo causa? Esto se debe a varios factores. Puede ser la edad, porque a medida que envejece el riesgo de una lesión en el manguito rotador se ve incrementada. Ser un deportista, debido a que los atletas por lo regular hacen movimientos repetitivos, debido a la mala postura, a un desgarro y al sobrepeso. Aunque la patología del manguito rotador fue inicialmente asociada a la aparición de un compromiso entre el manguito y el acromio, la evidencia actual sugiere que las lesiones del manguito se producen por mecanismos más complejos y que este compromiso acromial puede desarrollarse secundariamente a una combinación de problemas. Los factores intrínsecos, incluidos los cambios microscópicos relacionados con la edad, como anteriormente ya lo mencionamos, y la disminución de la vascularidad de los tejidos, predisponen a un tendón al desgarro degenerativo, que es una de las causas como lo hemos manifestado anteriormente. Los factores extrínsecos, incluyendo el impacto subacromial, la inestabilidad glenohumeral y el choque interno, pueden también contribuir a la patología anatómica en la que estamos describiendo. Pero, ¿por qué se causa? La inflamación de los tendones de los músculos rotadores se ve asociado a esta patología. También, otra razón puede ser por una irritación de la bolsa subacromial, que es aquella que desempeña un papel importante. Es como el amortiguador dentro de la articulación. Pero las lesiones pueden desarrollarse debido a una retracción del tendón y una degeneración grasa que la hace más incierta de reparar. Las lesiones del manguito rotador afectan la mayoría de las veces al tendón del músculo supraespinoso y no al infraespinoso. Es algo que debemos de considerar. Sin embargo, el músculo infraespinoso también se puede ver atrofiado por una lesión del propio músculo o por una tracción del nervio supraescapular a consecuencia de la lesión del manguito. La clasificación de los osteofitos acromiales, de acuerdo con el tamaño, destaca la formación de quillas acromiales de acuerdo con el tamaño.
y tiene un valor en el diagnóstico, ya que se asocian con roturas laterales de la bolsa y con lesiones completas del manguito. El desarrollo de una forma diferente del acrómio puede ser de tipo congénita o adquirida. Dentro de las causas adquiridas, solo se ha podido relacionar con la edad, pasando de un acromio plano a curvado o engancho. Bueno, continuando con la exposición tenemos de que el principal indicador del síndrome del manguito de rotador suele ser un dolor asociado con los movimientos del brazo. Esta sensación de dolor sobre todo suele aumentar cuando se eleva el brazo poniendo no resistencia sobre ese, con movimientos de rotación de hombro o al tratar de llevar algún tipo de objeto. Entre los síntomas, el síntoma más común suele ser el dolor de hombro, conocido también como el signo de la mano. ¿Por qué? Porque en este caso el paciente suele referir con su mano que le duele cierta región, en este caso del hombro. También suele acompañarse de una pérdida de movimiento y rigidez del hombro, de una debilidad para elevar el hombro, también por encima de los brazos. ¿Pero en qué consiste la enfermedad? La enfermedad en sí es un tipo de inflamación de los tendones y músculos que recubren al hombro, especialmente el manguito de los rotadores. Este dolor suele ser de intensidad intermitente y se exacerba sobre todo por las noches, ocasionando una subluxación anterior de la cabeza humeral, es decir, va a ser que en este caso la de la articulación del hombro se desplace hacia adelante, haciendo de que los tendones, si se llega a producir una inflamación crónica, en este caso se desgarren. Sobre todo suele aparecer con mayor frecuencia en aquellas personas que tienen el espacio subacromial estrecho, es decir, en la zona que recubre en este caso la articulación, esa suele ser de una medida o de una más pequeña. Pero los factores que suelen influir aquí para que se produzca este tipo de enfermedad suele ser en aquellas personas que mantienen el brazo en una posición durante mucho tiempo, en periodos largos de tiempo, también dormir sobre el mismo brazo todas las noches, o trabajar con el brazo por encima de la cabeza durante muchas horas, sobre todo aquellas personas que tienen como oficio, por ejemplo, los pintores, los carpinteros. Pero ¿qué sucede en la fase aguda? En la fase aguda, sobre todo cuando el paciente suele quejarse de mayor dolor, se da por una limitación funcional de la articulación del hombro que puede llevar a la rigidez. Con ello hace que se dificulten realizar actividades cotidianas como vestirse, y es difícil peinarse para la persona, levantar algún tipo de objeto por encima de la cabeza por más liviano que sea, movimientos limitados de aducción y rotación interna, es decir, que no puede alzar el brazo y no puede rotarlo ni hacia adelante ni hacia atrás. El tratamiento de este tipo de enfermedad suele ser terapia física. En este caso se recomienda que el paciente realice algún tipo de actividades. En este caso puede ser llevar un estilo de vida saludable, ejercicios que le ayuden a tonificar los hombros, por ejemplo con mancuernas, realizar pilates, crossfit, con el fin de fortalecer los músculos y disminuir la hiperlaxitud. También suele ser el uso de esteroides o una cirugía artroscópica. Métodos menos invasivos como por ejemplo es el reposo, si en caso de que esté en una fase aguda del reposo, en que no realice algún tipo de actividad que le pueda generar dolor. También suele ser medicinas que puedan ayudar a aliviar el dolor o la hinchazón como el ibuprofeno, naproxeno, estimulación eléctrica de los músculos, el ultrasonido o una inyección de cortisona. ¿Qué sucede? Pero a medida que, o sea, como complicación, a medida que la lesión progresa, se puede producir incluso mayor incapacidad para usar el brazo. Pero esto se suele, o sea, puede llevar incluso a una bursitis subacromial. ¿Qué quiere decir esto? A una inflamación de la bursa. La bursa es una pequeña bolsa que se va a llenar de líquido y esta va a actuar como un amortiguador, reduciendo la fricción entre los músculos, los tendones y los huesos que van a rodear en este caso la articulación. Por eso se recomienda de que en este caso el paciente tenga algún tipo de una vida saludable, como ya lo mencioné anteriormente. Y con esto podemos dar como finalizado el tema del síndrome del manguito de los rotadores. Muchas gracias.